Dios le bendiga, muy buenos días, que Dios le siga bendiciéndole en este día tan glorioso. Y estamos en vivo con Willis Vives, con otro segmento bíblico, con el hermano Rafael Rijo. Dios le bendiga, Rafi, ¿cómo está? Te bendiga, Willy. Dios bendiga a toda nuestra audiencia, a nuestros hermanos que nos colaboran. La hermana Claude Álvarez, el hermano Wilfredo, Amén. la hermana Ani, el hermano Juan Luis allá en Puerto Rico, la hermana Sarita Nieves en Río Grande, los hermanos que están en la Florida, hermana Norma, el hermano Alex, y el hermano, envío un mensaje al hermano Germán Prince junto con su esposa, hermana Lucy Mayori, allá en Santo Domingo, a la pastora Polanco y diferentes hermanos. A veces se nos olvida, nos envolvemos, ¿verdad? Los hermanos de Manatí, de Río Grande, los hermanos que nos ven a través de la hermana Sandra Melgar en Bolivia, en México y en Europa. Sí, somos pequeños, pero le enviamos un saludo y no puedo dejar de saludar a mi hermana Elsa, allá en Honduras. Dios le bendiga, una fiel seguidora. El pastor Cristian Montalvo, el hermano Charlie, los hermanos de la iglesia Ministerio Rema, y personas que siempre están alrededor nuestro, la iglesia de Porchester, el hermano Ariel. Amén. Ariel, ¿verdad? Amén, Y pastor Ariel. Ruth, sí, Acosta, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Los hermanos allá. Y le damos gracias a Dios por el respaldo, ¿verdad? Que Dios nos da. Amén. Así que quiero también darle saludo a mi esposa que se está recuperando. Gracias por las oraciones de los hermanos y las hermanas. De un ataque al corazón que le di, ¿verdad? Pero gracias a Dios que ella está bien, está siguiendo bien, gloria a Dios. le damos gracias también a hermana Sandra Melgar, que te envió Amén. unos ungüentos para que Oye, lo usé, sí, está bueno. Sí, para ayudarte con tu pierna, ¿verdad? Y usted sabe que estamos en esa era, ya uno no tiene 20 años y uno se tiene que cuidar, porque antes, cuando Bulbo estaba abierto, pues uno podía comprar las piezas de uno, ya no. Y si se me queda alguien, le pido perdón, le doy gracias a todos, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando, el domingo, Willy, me invitaron para una iglesia de un pastor que hacía tiempo que yo no veía a este hermano, y me llevó una gran sorpresa, allá en Warwick, Rhode Island, y él la pasamos bien allí, ¿verdad? Con el hermano Raymond Hernández, y fue tremendo, ¿verdad? Y se me dio un tema para hablar, pues yo estaba buscando la continuación del último que dimos, pero tenía un reguero en esa computadora, Willy, tantos mensajes que uno está escribiendo, y si uno no saca un tiempo para organizarla y poner todos los mensajes en diferentes sitios, y como yo tengo muchos files en la computadora, tú sabes que esa computadora está ya como un caballo cerrero, con tantos files de tantos años, ¿verdad? Sí. Pues yo tengo las predicaciones y estudios de diferentes años, ¿verdad? El laboratorio de temas sin terminar, que son, ¿verdad? Cosas que Dios le trae a uno, inspiraciones, que uno la está trabajando en el laboratorio ahí, como dicen los americanos, en el back burner. Y entonces todos los programas que he dado contigo, yo los tengo también archivados en un file, ¿verdad? Sí. Y toma tiempo para ser organizado, ¿verdad? Y a veces uno está corriendo y no tiene tiempo para hacer el trabajo de la computadora, aunque la usa, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar, según Hechos 13:47, luz para las naciones, ¿verdad? Y voy a tratar de interpretar el inicio y la historia del llamado de Dios a los gentiles en la persona de Pablo, ¿verdad? Es decir, las naciones. Y vamos a buscar la Biblia y leer en Hechos 13:44 para darle énfasis al 47. Porque tú siempre tienes que leer antes y después para saber por qué
Pablo dispara de esta manera aquí, ¿verdad? Y dice con la bendición del Trino Dios, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron, era necesario que os hablase a vosotros primero la palabra de Dios, pero ya que la habéis desechado, yo no os juzgo y no os juzgáis digno de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto por luz de los gentiles, para que sea por salvación hasta lo último de la tierra. Padre, te damos gracias por este día, por la abundante lluvia que hemos tenido en la noche, en el día, y así sea tu gracia sobre nosotros y sobre los que esperan en ti. Te pedimos perdón por nuestras faltas, nos humillamos delante de ti, te damos gracias por este día nuevo que tú has creado, gracias por la paz que tú nos das, que nadie las puede dar, Señor, y porque somos justificados en ti. Te doy gracias por mi hermano Willy y por todas las cosas que estás haciendo, Señor. Te pedimos que seas tú el que te mueva en esta mañana, para gloria y honra tuya, Jesús. Amén. Dios. Y siempre peleando con el tiempo. Tuvimos que esperar un tiempito ahí porque hermana Abigail estaba cocinando y hermana Abigail, pues yo le tengo así un nombre de la reina del ruido, porque cuando ella está cocinando, todas las ollas se mueven, los plásticos hablan, las cosas se caen, ya usted sabe. Suerte que los platos no Sí, vuelan. Sí, y entonces pues yo dije, no, hasta que no se acabe esta escena, estamos en vivo, no, síguelo en vivo, no se puede atender a dos señores, ¿verdad? Y yo siempre con mi jocosidad, ¿verdad? Hablando cosas que a otros los meten en la cárcel. Pero ahí vamos. Ay, Perdón. Vamos a buscar un poco por la escritura a fin de entender este llamado a evangelizar. ¿Cómo es que Dios llama a un judío para que sea luz, pastor, evangelista, apóstol, maestro a los gentiles, a las naciones, ¿verdad? Y fíjense cómo, vaya conmigo a Romanos 1, esto es un mensaje textual, y vamos a usar la carta de Pablo a los Romanos para traer las lupas espirituales. Dice en Romanos 1:1, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el que había prometido antes por medio de sus profetas en la Sagrada Escritura, acerca de su Hijo, quien según la carne era de la descendencia de David, y quien fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Y fíjense lo que dice aquí, por Él recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe a favor de su nombre en todas las naciones, entre las cuales estáis también vosotros, los llamados de Jesucristo. Y veamos cómo es que surge este llamado a predicar, que lo que Pablo habla muchas veces son repeticiones del libro de Isaías y de diferentes profetas, ¿verdad? Y si usted busca conmigo Romanos 10:13, habla un texto que es un poquito a veces difícil de entender y comprender, porque dice aquí que todo el que invoque al Señor será salvo. Pero servirle a Dios más que invocar. Pero tú no puedes invocarle a Dios a menos que tú tengas conocimiento de Él y tengas reconocimiento para Él. Y dice ahí el verso 13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predica? Hay tres preguntas aquí. ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? La cuarta. Sí. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas. Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje?
pero no todos obedecieron el evangelio, porque Isaías dice, esto es la fe por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí, por toda la tierra salió la voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Creo que es el Salmo 19. Pero pregunto, ¿acaso no comprendió Israel? Y dice que Moisés fue el primero en decir, yo provocaré a celos con un pueblo que no es mío, con una nación sin entendimiento, os provocaré a enojo. También Isaías se atreve a decir, fui hallado de entre los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Fíjense que el Señor Jesucristo fue el primero en prohibir transitar en el camino de los gentiles, porque había una prioridad, ¿verdad? Sí. Y si buscan conmigo Mateo 10:5, a estos dos envió Jesús y les mandó diciendo, no vayáis por camino de los gentiles y no entréis en ciudad de samaritanos, sino ir ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y brincamos ahora a Mateo 12:18. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Fíjate cómo termina hablando que va a anunciar el juicio a los gentiles, ¿verdad? Y me gusta este texto también, Willy, porque muchas veces que yo he dicho en los programas que Dios tiene espíritu, alma y cuerpo, y que fuimos hechos a la semejanza de él, ¿verdad? Y dice aquí, ¿verdad? En quien se agrada mi alma. Dios está hablando de Jesucristo, el Padre. Está hablando del Hijo. Dice, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Volvamos a Romanos, porque ahí es donde está todo el contenido, ¿verdad? Busquemos capítulo 11, desde el verso 5. Y ahora vamos a empezar a apretar un poquito con este tema. Así también, en este tiempo presente se ha levantado un remanente según la elección de gracia. Y si es por gracia, no procede de obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Que pues, lo que Israel busca, esto no alcanzó, pero los elegidos sí lo alcanzaron. Oiga esto. Y los demás fueron endurecidos. Y esto es un problema cuando una persona es endurecida, las cosas no le funcionan muy bien, ¿verdad? Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos para no ver, oídos para no oír, hasta el día de hoy. Y David dice que su mesa se convierte en un trampa y red, en tropezadero y retribución para ellos, que sus ojos se oscurezcan para no ver, y haz que su espalda se doblegue para siempre. Y aquí dice, pregunto pues, ¿acaso tropezaron para que cayesen? De ninguna manera. Más bien, oiga esto, este texto a mí me voló la mente, Willy, que con la transgresión de ellos ha venido la salvación a los gentiles. ¿Verdad? Para que ellos sean provocados a celos. Dios es tremendo, Willy. Tremendo. La forma que el apóstol expresa este misterio. Y si su transgresión, aquí la cosa aún se pone más grande. Y si su transgresión es la riqueza del mundo. Wow. Y su fracaso la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más será la plena restauración de ellos? Esto es bien asombroso, ¿entiendes? Porque por eso es que se predica el evangelio a todas las naciones, porque Dios provocó a celos a su pueblo, porque dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero todo aquel que le recibió le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, al tener ese endurecimiento,
ese celo produjo endurecimiento en parte. Y ese endurecimiento produjo rechazo y produjo transgresión, ¿verdad? Entonces dice aquí el 12, si su transgresión es la riqueza del mundo y su fracaso, la riqueza de los gentiles. Entonces desde el principio Dios había estipulado tener un pueblo de los gentiles, porque si tú conoces bien la historia, en los primeros capítulos de Génesis no se menciona Israel porque no existía. Israel como nación nace con Abraham, ¿verdad? Y le dice a Abraham, cuando le da la promesa, que él le creyó a Dios y fue contado por justicia, y le dio una profecía 430 años antes que el pueblo naciere. Y le dijeron, el pueblo que va a salir de ti será cautivo en Egipto por 400 años. Y el Señor le habla a él y le muestra a través del lente de la revelación que de él, que se estaba como muriendo, iban a salir príncipes, naciones, reinos, ¿verdad? Entonces, es tremendo cómo Dios le muestra a alguien antes de tiempo lo que Dios hace con la profecía, que muchas veces nos habla antes de que las cosas pasen y antes que nosotros nos desesperemos, Willy. Mire, sigamos con Romanos 11, verso 13. Piensen en esos dos versos que le di, el 11 y el 12. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, a ser salvo alguno de ellos. Ahora mira lo que dice el 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Y si las primicias son santas, también lo más arretante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y me gusta mucho esto, yo he hablado mucho de esto y el Señor me sorprende siempre hablando aquí. El verso 17, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Y lo he hablado antes, que este último verso es un ejemplo de los dos olivos, los dos testigos, ¿verdad? Así como el huerto del Edén, habían dos árboles presenciales, ¿verdad? El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Son los únicos árboles que la Biblia da una descripción de ellos, que estaban en el medio del huerto. Había miles de árboles, pero estos dos eran los dos testigos contra Adán, contra Eva. Porque se le dijo que no podía comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Nunca se le prohibió el del árbol de la vida, porque el problema es que nosotros los humanos somos como el mono muchas veces, que buscamos las cosas solo cuando las necesitamos. Y Adán procuró agarrar el árbol de la vida cuando se vio condenado y se vio que empezó a morir. ¿Verdad? Entonces, desde el principio, el Señor ha tenido dos testigos. Y eso es tipo de otro tema que he hablado mucho aquí, Willy, que es la dualidad. ¿Sabe? La Biblia dice que si entre sacare lo preciado de lo vil, vendrá a ser como mi boca. Y nosotros tenemos claramente una guerra espiritual entre el bien y el mal, como dice Romanos 7. Pablo se atreve a decir al final que, perdonen hermano, que me da piquiña de toser. Pablo siempre habla de esta ley que opera en mí, que me veo que hay una ley que opera en contra de mis miembros, ¿verdad? Pero dice que al final yo le voy a servir a Cristo con mi mente, porque en la mente es donde uno tiene plantado el amor, la convicción, ¿verdad? De hecho, saliéndome un poquito del tema, cuando a ti te dan una licencia,
para pilotear un avión, se está reconociendo que tú tienes una capacidad intelectual para llevar ese avión tan grande por los aires y llevarlo con bien y aterrizarlo y volver. Lo mismo el que guía los 18-wheelers, ¿verdad? El que tiene licencia de equipo pesado. No es que la persona tiene molleros grandes, ni que fuerte, no, se le está otorgando una licencia por una capacidad cognitiva, una capacidad de adaptación de mente, porque cuando usted está trabajando una máquina de equipo pesado, tiene que pensar que ese es su derecha y su izquierda. No puede pensar en más nada porque puede matar a la gente. Cuando yo trabajaba con un señor ahí de Boston, de Honduras, mi amigo Martín, decía, Rafi, cuando usted trabaje conmigo electricidad, acuérdese que este cable es su madre y que este otro cable es su padre. Que no juegue con eso, se va a electrocutar. Tú sabes que uno tiene que considerar lo que es, ¿verdad? Y estoy tratando de hablar bajito, ¿verdad? Bajito para no irme muy lejos, ¿verdad? Y de ahí en Romanos 17 vamos a brincar a Romanos 25. Fíjate que el celo que Dios provocó en Israel a través de las otras naciones produjo una dureza. Y esa dureza hizo que, comparándolo de esta manera, que esa rama real que tenía sus raíces en la vid verdadera, ¿verdad? Pues una de sus ramas se cayera, fue desgajada. En un tiempo de tormenta, en un tiempo de los revoluces que pasan en la vida, pues fue sacudida y la rama se despegó. Entonces a nosotros nos injertaron en el verdadero tronco, en el verdadero árbol, ¿verdad? Que por eso se habla de los dos testigos, porque tanto Israel testifica como nosotros los gentiles también testificamos, ¿no? Eso es algo grande. Romanos 11:25. Porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogante en vosotros mismos, que en parte el endurecimiento ha acontecido a Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, es decir, hasta que el evangelio sea predicado por todo el mundo. Y la Biblia lo dice, y este evangelio del reino será predicado a toda criatura, y entonces vendrá el fin. Sí, volviendo aquí a lo que dicen en el Romano, ¿verdad? Que cómo invocarán a aquel que no han oído, cómo predicarán, ¿verdad? Porque Dios desde antes tiempo, pues fijó esto. Mire, y cuando habla aquí de la palabra endurecimiento, le llaman en el diccionario G4457, sabe que G es griego, sea el vino, sea el strong, ¿verdad? Es un diccionario universal. Porosis, esto se le llama estupidez, que Israel le ha dado una dureza, una estupidez, un encallecimiento, y esto denota el endurecimiento, un cubrimiento con una especie de piedra. Muchas veces los corazones se endurecen. Eso es lo que habla el griego, ¿verdad? Y dice que se usa metafóricamente de una percepción espiritual apagada, como dijimos ahorita, espíritu de estupor. Y el endurecimiento, esto se usa mucho en el estado en que se halla Israel. También está un estado de abnegación. Una persona que niega al Hijo, niega al Padre. Y fue al Hijo que él envió, ¿verdad? Entonces, seguimos en Romanos 11:26. Así, todo Israel será salvo. Cuando venga esta plenitud de los gentiles, de esta manera Israel será salvo, como está escrito: de Sión vendrá el libertador que quitará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos, oye eso, por causa de vosotros. Y uno de los problemas
uno estudiando un poco de la costumbre, los usos de Israel, que ellos practican el judaísmo. Y se practica, como dije ahorita, los 2 testigos, ¿verdad? Porque dice que la ley, la ley fue dada por Moisés, pero dice la Biblia en San Juan 1 que la gracia y la verdad fue dada por Jesucristo. ¿Entiendes? Y la ley decía que el que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero tú sabes cómo es la ley, que cuando tú rompes una, tienes que pagar por todo. ¿Ok? Entonces, dice también que así, el verso 28, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres. Y hago una pregunta: ¿de dónde históricamente viene este plan divino? De los gentiles, ¿verdad? De un pueblo gentil. Esto viene de un hijo menor. Busquemos en Génesis 25, 21 para tener una mejor percepción, ¿verdad? Y estas divisiones de estos 2 pueblos vienen desde tiempos antaños. Y lo dice aquí en Génesis 25, 21. Y oró Isaac a Jehová por su esposa, que era estéril. Lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su esposa. Y los hijos se amaban, dice aquí, ¿verdad? Se amaban, se abrazaban, se besaban dentro de ella. No, dice ahí que combatían dentro de ella, peleando el puño, rompe rum. Y dijo: si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y el 23 dice: y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus extrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Aquí es donde estamos ahora mismo, porque en la gracia el evangelio ha sido distribuido a los gentiles, y el mayor, que es Israel, en posición, ¿verdad?, nos sirve. Y igual, como hablo de la dualidad, los ángeles son mayores que nosotros, y ellos son los que nos sirven a nosotros, Willy. Imagínense que nosotros tenemos ángeles alrededor que nos cubren. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y también los defiende. Y ellos están en una dimensión, en el anonimato que no se ve, ¿verdad? Están en el mundo que no es tangible como el nuestro, aunque cuando Dios quiere, en sus misiones, ellos se materializan y usted puede ver sus cuerpos, porque eso no quiere decir que no existan. Jesucristo, cuando resucitó y traspasó la pared donde estaban los apóstoles reunidos comiendo, él le dijo: tocad mi cuerpo, un fantasma, porque él pasó la pared, ¿entiendes? Y ahí fue también cuando Tomás dijo: no, si yo no veo para creer, como dicen, y meto mi dedo en su costado. Y le dijo: ven, ¿entiendes? Y él dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿verdad? Sí, entonces dice aquí, ¿verdad? Que había un pueblo más fuerte que el otro. Y brincamos a Génesis 48, 8. Y esto es ya cuando Jacob, que ya su nombre era Israel, está llegando los días de su muerte, y llama a José, llama a sus hijos para bendecirlo, pero llama a José, ¿verdad? Y José trae sus 2 hijos. Y en este relato de Génesis 48 es donde Dios hace una elección, ¿verdad?, por el menor. Y es donde Dios llama y bendice a las naciones a través del uno menor. ¿Por qué se evangeliza? Bueno, por causa de la desavenencia, por causa de
de estar en aprieto por causa de estar, no tener la fuerza, de ser menor, de uno estar en desventaja, Willy. Entonces, la Biblia dice ir y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere será salvo, y el que no creyere pues será condenado, ¿verdad? Fíjense lo que dicen en Génesis 48:8. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí en Egipto, ¿verdad? Y le dijo, acércalos ahora a mí, los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados de la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y los besó y los abrazó. Esos eran sus nietos. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también tu simiente. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y les acercó a él. Entonces Israel extendió su diestra y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y la izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus hermanos adrede. Es decir, que cuando fue a ungir a estos muchachos, a bendecirlo, ya que él estaba ciego, estaba aquí el hijo menor, ¿verdad? El hijo mayor, y acá el hijo menor. Y él puso la X. Oh, sí. Eso es lo que se llama adrede. Él la puso X. Y bendijo, la bendición mayor fue para el menor. Porque mira, una de las cosas que yo pienso, eso no lo dice la Biblia, José no quería que se repitiera la historia con su hijo que pasó con él, porque él fue vendido a sus hermanos, a los madianitas lo vendieron a Potifar. Sí. ¿Verdad? Que José era alguien importado. Sí. Y fueron vendidos 2 veces por causa del desprecio. Sí. Fue entregado. Y fíjense, todo esto tiene un propósito. Y todo esto tiene una medida. Porque si ustedes ven, Israel no tenía un sistema judicial para condenar a nadie. Sí podía juzgar a alguien. Entonces, ellos juzgaron a Cristo, ¿verdad? Y entonces se lo llevaron a los gentiles, se lo llevaron a los romanos para ser juzgado, ¿sabes? Ellos lo acusaron, los judíos lo acusaron, y entonces ellos también le buscaron la vuelta para que fuera sentenciado. Cuando se lo lleva a los romanos, ellos se lo entregan a los romanos para que sea condenado a muerte. Y la Biblia habla en muchos lugares de que Jesús fue llevado a los principales, a los sumos sacerdotes, al Sanedrín, ¿verdad? Y después fue llevado a los romanos, después fue llevado a los gentiles. La última persona que recibieron a Cristo para darle muerte fueron los gentiles. Y entonces en ese orden al revés, como dice la Biblia, que los postreros serán los primeros. Y Dios se encargó de que Cristo también, él fue donde los de él no lo recibieron, y entonces ahora envió el evangelio a los que no eran de él, que también son de él. Porque del principio, si usted busca la vida de Abraham era de Irak, de la Irak actual. Abraham era un hombre iraquí. Y de esa relación que Dios y él tuvieron, que cuando Dios le habló, él le creyó a Dios y fue contado por justicia. Y fue tanto la justicia que Dios le imputó a él, que sin estar circuncidado, Dios le imputó la justicia de estar
circuncidado, sin haberlo estando en la carne. Y 25 años aproximadamente después, cuando ya nace su hijo, ¿verdad? Ismael, entonces se circuncida él también. Le hizo la marca de la circuncisión, aunque ustedes saben que Ismael es un caso perdido. Sabe que le dio mucho problema a David, que hoy en día, a Abraham, y que hoy en día pues ha habido mucho problema con esa nación, ¿entiendes? Porque siempre, como dice Pablo también en Romanos, que el mayor perseguía al menor. El que nació según la ley perseguía al que nació según la promesa. Igual que nosotros tenemos una persecución grande por donde quiera. Cuando más tranquilo uno está y piensa que todo está bien, no está bien. Se levantan guerras, se levantan tempestades, se levantan personas contrarias que uno dice, güey, ¿qué pasa con esta persona? ¿Sabe? Pero así es la vida, ¿verdad? Entonces Israel extendió su diestra y puso así esa bendición, ¿verdad? Y bendijo José y dijo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos muchachos y mi nombre sea nombrado en ellos y el nombre de mis padres Abraham e Isaac multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Pero al ver José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, porque acuérdate que Manasés es el mayor, es el primogénito, le causó estos disgustos y asió de la mano de su padre para cambiarla, cámbiala, sobre la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. La palabra Manasés quiere decir olvidar, pues José quería olvidar su historia de sufrimiento y de desprecio y que eso no se repitiera en la vida de su primogénito. Porque acuérdate que en la vida de los hijos de Israel, la primogenitura fue perdida del primer primogénito, que fue Rubén, porque se acostó con las concubinas de su padre. Y después se le fue dado, creo que a Judá. Y al final, cuando se habla la historia espiritual, quien recibió la bendición de primogénito fue José, no fue Judá. Right. ¿Tú entiendes? Esos son los órdenes de Dios que a veces uno no lo entiende, ¿verdad? Entonces dice aquí también que Efraín es de donde sale también la palabra Efrata, otro nombre de Belén, pero también su nombre quiere decir la capacidad fructífera. Dios bendijo al hijo donde había una capacidad fructífera de llenar las naciones, ¿verdad? Y que más tarde, a través del apóstol Pablo y de la revolución del Espíritu Santo que hubo en Hechos 2, perdón, estas cosas pasaran, ¿verdad? Entonces dice el verso 18, y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu diestra sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y también será engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su simiente será multitud de naciones. Wow. De aquí el padre de los gentiles fue hecho Efraín por esa bendición. Y entonces cuando la promesa que Dios le da allá en Génesis 22, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Wow. Y veamos la última evidencia en la declaración de este anciano, Simeón, ¿verdad? En Lucas 2:29, cuando Cristo fue presentado en el templo, dice, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, el cual has preparado en presencia de todos los pueblos gentiles, wow, ¿verdad? Luz
para la revelación a los gentiles. Mira. Wow. Y gloria de tu pueblo Israel. Dios no se equivoca, hermano. Y Dios envió a Cristo. Los suyos no le recibieron. Pero nosotros que le recibimos, nosotros vamos a dar cuenta, nosotros vamos a dar testimonio. Y es a través de los gentiles, a través de la predicación del evangelio. Tú no tienes que ir a ningún país para predicar, porque aquí es una metrópoli y hay gente de todas clases. Y usted le puede hablar a cualquier persona de cualquier país, ¿verdad? Y está evangelizando, ¿verdad? Y fíjese, luz para revelación a los gentiles. Esto es tremendo. Y gloria de tu pueblo Israel. Y finalizamos con el Salmo 22. Le dije que esto era un mensaje textual. Hacía muchos años que no daba un mensaje textual. Y no acostumbro a reciclar los mensajes. Pero el mensaje, este mensaje que lo di este domingo en Warwick, Rhode Island, no se grabó. Y entonces dije, bueno, vamos a hacerlo hoy entonces. Salmo 22, desde el verso 27. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. No dice algunos, no dice Israel. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. Y vuelve aquí a salir a un pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. ¿Sabe? Todo ha estado programado por el Señor, ¿verdad? Para que sea hecho. Y nunca nada de lo que Dios hizo o ha dicho ha faltado, porque siempre el Señor se sale con la suya, ¿verdad? Y finalizo Marcos 13:10. Es necesario que primero el evangelio sea predicado a todas las naciones. Y Mateo 24:14 dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonios a todas las razas. Y luego vendrá el fin. Mano Gille siempre estuvo predicando eso. Sí. Y Dios hizo a este hombre bien poderoso. Siempre recuerdo con bien la trayectoria de este gran hombre de Dios. Dios bendiga su memoria siempre y el testimonio que tuvo. Sí. Y la gran red, porque el Señor ha levantado personas, ¿verdad? Con ese llamado de evangelismo. Eso es tan grande, ¿verdad? Un evangelista, alguien que puede pescar hombre, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ganarnos almas para ir conectándonos y construyendo las mansiones celestes, que no son un edificio hecho de mano, como dice la Biblia, sino un edificio no hecho de mano y que se basa en el rendimiento que uno tiene para el reino. A cuánto tú le predicaste el evangelio, a cuánto le diste testimonio, a cuánto ayudaste, cuántas veces fuiste a la cárcel a ver los que estaban presos, cuántas veces le diste de comer a los que tenían hambre, cuántas veces Dios te tocó el corazón para que ayudara a alguien y lo hiciste. Si no lo hiciste, la cosa está mala, ¿verdad? Pero le damos gracias a Dios por Jesucristo. Y por esta palabra yo me sorprendo siempre como el Señor me da estas palabras. Yo no soy de los que se me es fácil predicar con un tema, porque yo siempre busco el tema que Dios me lo dé, pero hay que obedecer también, ¿verdad? Y esta vez pues honramos al Señor con esta palabra de nosotros ser luz para las naciones, luz para los demás, ¿verdad? Luz en medio de las tinieblas. Dios le bendiga a todos, hermanos. Damos gracias a todas las personas que nos ven en el internet, nos dejan comentarios. Les mando un saludo también al hermano
Rafael Santiago Chago, amigo nuestro que está convaleciendo de situaciones corporales, enfermedades. Mi primita Lourdes Cintrón, que fue la primera que comentó, ¿verdad? Personas, hermano, ustedes no saben cuánta gente apenas tienen la facilidad de ir a la iglesia porque tienen problemas médicos, problemas corporales y no se pueden mover, y estos mensajes llegan a ellos y son edificados. Y yo pido la poderosa palabra del Señor Jesucristo entre a sus vidas y haga milagros y sanidades, liberaciones en el nombre de Jesús. Personas que están esperando para ser operados, para ser atendidos, pido que la poderosa mano de Dios obre en ellos. Personas que están cursando con cáncer, Señor, pido que tu sangre los limpie y los sane de una manera especial, porque Cristo de ayer es el mismo de hoy. Es eterno el poder que nuestro Padre le dio. Te damos gracias por todas las cosas, Señor. Decimos Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Damos gracias por este nuevo día, aunque no hay sol que está brillando. No obstante, tenemos vida y estamos delante de Él. Y le damos gracias a Dios por todos ustedes, los hermanos en Nueva York, la familia Ortiz, la familia Figueroa, la hermana Ivonne, todas estas personas que se comunican con nosotros, ¿verdad? Que hemos tenido un vínculo de hermandad y de amistad por más de 40 años. Hoy en día hay guerra y es bien difícil tener una amistad. Años atrás se decía, ¿verdad?, del matrimonio, que el matrimonio era un lease como de 3 años, de 4 años, ¿verdad? Y ya las amistades están igual, porque si no me simpatiza, como decía el chavo, pues las cosas no funcionan, ¿verdad? Pero yo creo que un amigo es un verdadero amigo, algo que no se puede, la estima es grande, ¿verdad? Y más bien entre familia usted tiene que tener su amigo, su hermano, su hermana tienen que ser sus amigos, ¿verdad? Yo siempre veo a mi hermana, ahora la veo como mi mamá, mi hermana Marisa Rijo, una sierva del Señor, una persona llena de mucho amor. Y mire, y parece que mi hermana Marisa la llevaron allá a las cocinas celestes, que ella cocina, mire, tremendo. Que Dios la bendiga. Iván no se quede atrás cocinando sus comidas internacionales, ¿verdad? Cocinas internacionales. Y otras personas están como unas ollas que vendían en Nueva York, ¿te acuerdas, Willy? Que mucha gente no la entendía, que decía Cocina Olimpia, porque pensaban que eran de Grecia, ¿verdad? Es que le está dando el choice. O que cocine o que limpie. Cocina o limpia, ¿verdad? Cocina o trapea, como dicen los dominicanos. Pero ahí vamos. Y la hermana Vicky no se queda atrás, hermana Vicky. Cuando ella quiere cocinar, nadie le gana tampoco. El problema es cuando no quiere, cuando está ocupado, ¿verdad? Como muchas personas que trabajan en este país y no se puede cocinar todos los días. Pero aquellos que comen comida fresca todos los días, gloria a Dios. Amén. En las alturas y en los calderos. Vamos a ver qué hay por ahí. Bueno, hermano, Dios le bendiga. Dios bendiga al hermano Rafael Río con ese segmento terrible, ¿sabes? Esta palabra bíblica. Amén. Espero que usted se suscriba por ahí para que pueda recibir esos nuevos videos que son tremendos, ¿sabes? No se lo pierda, que esto es para bendición y fortaleza de nuestras vidas, ¿verdad? Espiritual, gloria a Dios, como también material, porque cambia uno también en la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios lo bendiga y hasta luego. Y esto fue en vivo con Willy Vives.